Ahorita continuamos con la clase 2 de la sección C, la parte número 2. Y en esta parte ya vimos lo de los puentes de hidrógeno. Fíjense que a mí me gusta mucho resolverles las cosas, no solo por lámina, sino mostrarles lo que está ocurriendo como ustedes lo harían en un examen. Entonces aquí está la resolución del puente, del ejercicio del puente de hidrógeno que nos habíamos quedado. Fíjense que en este caso estoy comparando el ácido propanodioico, ¿verdad? Y la pérdida del primer protón es bastante favorecida. ¿Por qué es bastante favorecida? Un momento, ya. Un momentico que tengo un pequeño inconveniente aquí. Ok, entonces fíjense. La pérdida del primer protón es bastante favorecida. ¿Por qué? Ok, porque una vez que se pierde el primer protón, yo voy a generar esta estructura que está aquí. CH2, carga negativa, ¿verdad? Doble enlace. Y aquí tengo otro grupo, voy a tener el grupo OH. En el caso del ácido propanodioico, y va a formar un puente de hidrógeno intramolecular. Pero de una vez, ¿qué es lo que se está representando aquí? Este puente de hidrógeno intramolecular, que es favorable. Intra porque es entre la misma molécula. Pero después, cuando pierdo el segundo protón, tengo dos cargas negativas iguales que están adyacentes y va a haber una repulsión. Es por eso que la pérdida del primer protón es más baja que para el ácido propanoico, que es 487. Pero la pérdida del segundo protón va a ser considerablemente más alta que para el ácido propanoico. Es decir, el primer protón se pierde favorablemente, pero el segundo no. Ok, ¿qué es importante saber? Es importante saber que los ácidos son capaces de formar sales. Por ejemplo, un ácido carboxílico, los ácidos carboxílicos, pueden desprotonarse, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos son capaces de desprotonarse con hidróxido de sodio, que es una base fuerte, o con bicarbonato de sodio. Aquí tengo el bicarbonato en su forma ionizada con bicarbonato de sodio, que es una base débil. ¿Qué ocurre? Muchos compuestos orgánicos son insolubles, pero cuando yo pongo a reaccionar su respectivo compuesto, en este caso yo nada más tengo cadenas alifáticas y tengo un grupo funcional de ácido carboxílico, que va a ocurrir con una base fuerte. Básicamente se va a perder este protón para formarse el respectivo carboxilato de potasio. De igual manera, por ejemplo, si yo tengo el ácido benzoico, es una especie que es insoluble en agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo el ácido benzoico, que es una especie que es insoluble en agua, como estoy mostrando acá, y se pone a reaccionar con el hidróxido de sodio, este ion hidróxido va a quitarle un protón a esta especie ácida para generar el respectivo benzoato de sodio más agua. ¿Qué ocurre aquí? Si yo tengo el grupo amino, la anilina, en este caso, fíjense, este benzoato de sodio es una especie soluble en agua. Este es un factor o una de las propiedades que yo utilizo para separar mezclas de solución o de compuestos en función a sus propiedades ácido-base.
De igual manera, si yo, por ejemplo, tengo mi anilina, ¿verdad? Y la pongo a reaccionar con ácido clorhídrico, esto es una mina. ¿Por qué es una mina? Porque tiene pares de electrones disponibles. Entonces, lo pongo a reaccionar con el ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte en agua. Voy a generar una especie soluble. ¿Por qué genera una especie soluble? Porque estoy generando una sal. Entonces genero el cloruro de anilonio o un clorhidrato de anilina, que es la sal sería, si esta es la anilina, cuando se protona sería el cloruro de anilonio. Entonces, esto es una de las propiedades que se utiliza en la industria farmacéutica, especialmente en la parte de tecnología farmacéutica, cuando ustedes quieren formular un determinado compuesto. Entonces, ¿cómo lo formulan? Para incrementar su solubilidad de manera sencilla, si por ejemplo ustedes tienen un compuesto como la hidrocortisona, que es un compuesto que si ustedes se dan cuenta aquí, es una especie que es totalmente insoluble, yo puedo hacer que introducirle un grupo funcional. Fíjense, esto que está aquí no es un ácido carboxílico, esto es un alcohol. ¿Por qué? Porque aquí hay un CH2. Visualmente puede verse que es un ácido carboxílico. Tengo un alcohol, tengo una acetona, tengo otro alcohol, y aquí tengo un sistema alfa-beta insaturado en una acetona. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le introduzco por una reacción de esterificación que le estoy adicionando esta parte de la cadena, un ácido carboxílico, esta hidrocortisona, yo la puedo solubilizar si les traigo este protón. Aquí genero una tabla que es muy importante para ustedes y en los paneles ácido base que ya les compartí, es la tabla de los valores de pKa. Los valores de pKa, recuérdense que mientras más bajo el pKa es más ácido. Por ejemplo, aquí tenemos el ciclohexano, un pKa de 52, es una especie que no es para nada ácida. Tengo el benceno, es poco ácido, pero ¿por qué es más ácido el benceno que el respectivo ciclohexano? Sencillamente porque cuando yo pierdo un protón en el ciclohexano, tengo un carbanión, una especie sumamente reactiva, pero tengo aquí una hibridación sp3. En cambio que cuando pierdo un protón en el benceno, tengo una hibridación sp2. ¿Qué ocurre? Recuérdense que estos hidrógenos que están aquí no se puede localizar por resonancia esa carga porque el sistema pi conjugado está hacia arriba y esta carga negativa está perpendicular al sistema pi. Entonces, pero como este carbono tiene una hibridación sp2, ahí incrementa la acidez. Y a medida que voy bajando, voy a obtener especies más ácidas. Por ejemplo, el agua es un elemento que no se puede considerar un ácido fuerte, sino es un ácido muy débil porque su base conjugada es el hidróxido. Y es una base conjugada muy reactiva. Ok, ya respondo la pregunta un momento. Igual sería con los alcoholes. Déjenme ver que hay una pregunta. Un momento. Voy a salir de acá. Abro aquí. Déjenme ver la pregunta. Ujú. Ok, fíjense, la próxima clase vamos a hacer unos pequeños problemas de ejercicio, pero ejercicios sí hay. ¿Cómo yo puedo? Ya. Y está en la guía, déjenme ver, clase y problemario. Para ejercicios, pueden ver esta guía que está aquí, que se las compartí por el Telegram, porque no tengo, no sé, debería haber una función aquí de adjuntar.
Ok. Pero, ok, no importa. Aquí están ejercicios de... Básicamente los ejercicios de aquí es lo que tú buscas, es predecir la estabilidad de compuestos ácidos. Por ejemplo, este es el problemario y es completo. Es para la guía del profesor, del tema del profesor Franco y la mía. Esta yo la hice ya hace algún tiempo. Aquí les piden construir diagramas de energía en función de coordenadas de reacción, según una reacción exotérmica o endotérmica, exergónica o endergónica. Les piden, por ejemplo, saber este ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacerlo, que es ideal para explicar esto que está aquí. Y tienen ejercicios que les explican las fortalezas ácidas y básicas de los compuestos. Por ejemplo, aquí, mm, siempre se queda como en memoria del caché la última. Ok, fíjense. Este equilibrio químico que está aquí. ¿En qué sentido preguntas así o preguntas de separación o preguntas de por qué un compuesto es más ácido o más básico, ordene por acidez y estabilidad? Entonces, fíjense. ¿En qué sentido se desplazará la siguiente reacción química? Ok, más difícil. No tenemos los valores de pKa. Tenemos dos compuestos, ¿verdad? Y tenemos que ver hacia dónde se desplazará. Aquí tengo el metanol, ¿verdad? Y tengo el hidróxido. Y aquí tengo el metóxido y el agua. Tengo que saber, yo tengo que comparar. Aquí, ¿quién es el ácido? El ácido aquí es el metanol. Y el ácido aquí es el agua, ¿verdad? Entonces, este es el ácido. Ácido 1, ácido 2. Tengo que ver qué ácido es más fuerte hacia dónde se me desplaza. O base 1, base 2, base 1. ¿Qué base es más fuerte y más fácilmente se protona? Entonces vamos a ver, en el caso de los ácidos, aquí me es difícil verlo. ¿Por qué me es difícil verlo? Porque no me cuesta ver cuál protón se pierde más fácil. El de el hidrógeno o el oxígeno. Entonces vamos a ver, el equilibrio, utilicemos otro equilibrio. La reacción, esta que está aquí. El metanol en agua, ¿qué forma? Metóxido, ¿verdad? Más H3O más. Ujú. Y el agua, con el agua, forma hidróxido más H3O más. Entonces, ¿cuál base es más fuerte? ¿El metóxido o el hidróxido? Entonces, si yo veo esto que está aquí, aquí ambas cargas negativas, ¿verdad? Vamos a ponerla donde va esta carga negativa que va aquí y no sobre el hidrógeno. Ambas cargas negativas se están ubicando sobre el átomo de hidrógeno. Y aquí ambas cargas negativas se están ubicando sobre el metóxido. ¿Qué ocurre? Que el hidrógeno tiene un efecto inductivo más sí muy pobre en comparación o despreciable en comparación con el efecto inductivo del grupo metilo. Quiere decir que el grupo metilo va a dar densidad electrónica por efecto inductivo más I y esta carga, que es grande, se va a poner más grande. Entonces, si se pone más grande, quiere decir que el metóxido es una base más fuerte que el hidróxido. Y vamos a borrar aquí para que lo vean. Es casi que lo mismo, pero miren el pKa del agua. El pKa del agua se lo está diciendo. El agua tiene 15,7 y el metanol 16. ¿Qué significa esto? En función de los pKa, que el agua tenga un pKa menor al metanol, quiere decir que el agua sea el protón más fácil que el metanol y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Si yo no tuviera el valor del pKa, que no lo tuve, ¿qué les dije yo? Que si yo analizo el equilibrio de ionización del agua, del metanol en agua y del agua con el agua, analizo las bases conjugadas. ¿Qué pasa? La base conjugada del metóxido es una base conjugada
más fuerte que la del hidróxido. ¿Por qué? Porque el grupo metilo ejerce un efecto inductivo dador por densidad electrónica por un efecto Magie. Entonces, este señor se protona más fácilmente que este señor, que el hidróxido. Y por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Distintas vías puedo llegar a un mismo ejercicio. Entonces, estos son tipos de ejercicio. Otro tipo de ejercicio es ordenar, que lo vamos a hacer también, qué compuesto es más ácido según su estructura electrónica o hacer órdenes crecientes o decrecientes de acidez. Déjenme ir de nuevo. Esta guía está en el problemario que les compartí en el grupo de Telegram. Si no las tienen, después me escriben y yo las vuelvo a compartir. Entonces, fíjense. Estos valores era lo que les estaba diciendo. De las respectivas acidez de mis determinados compuestos. Por ejemplo, compuestos muy ácidos. Por ejemplo, cuando yo estoy aquí alrededor del ácido benzoico, el ácido acético, son compuestos que puedo considerar que son ácidos orgánicos fuertes, que se desprotonan con bicarbonato de sodio. Y ya compuestos muy fuertes son aquellos, por ejemplo, como el ácido prícrico. Este es el ácido prícrico, que es un ácido fuerte que no tiene grupos carboxilos. Pero ¿qué pasa? Tengo tres grupos nitro en posiciones, dos en orto y uno en para. Entonces, estos tres grupos nitro van a hacer un efecto menos I y van a hacer un efecto menos R, ambos por triplicado, y por lo tanto, fíjense que el pKa es 0.3, ya es un ácido orgánico muy fuerte. Y ya todas las especies que tengan valores negativos los considero como ácidos orgánicos muy muy fuertes. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a ver ahorita? Ahorita lo que vamos a comenzar a ver es el efecto de las bases. Un momento. Entonces, fíjense, ¿qué es una base? Una base, según Arrhenius, ¿verdad? Era una especie que incrementaba la concentración de grupo hidroxilo, ¿verdad? Mientras que un ácido es una especie que incrementa la concentración de protones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el caso de las especies orgánicas, nosotros vamos a ver que una base sea una base fuerte cuando yo tenga la disponibilidad del par de electrones. Es la forma más sencilla que yo he encontrado de explicarlo a lo largo de los años. ¿Qué tan disponibles están estos pares de electrones? Entonces, fíjense, ¿qué características estructurales tienen las bases? Bueno, en el caso de bases inorgánicas sabemos que tienen la capacidad de aceptar un protón, ¿verdad? Y que la escala de acidez yo la mido por el pK sub B. Generalmente esta escala no se utiliza mucho y uno lo utiliza más el pKa. Es decir, si el pKa es muy bajo, el compuesto es un ácido, y si el pKa es más alto, el compuesto se puede comportar como mayor tendencia básica. Y en química orgánica, las bases orgánicas son las aminas, que tienden a ser bases débiles en comparación con las bases minerales, pero que si tenemos una amina terciaria ya su acidez se va a incrementar de manera significativa. Entonces, bases comunes: metales alcalino terrio, hidróxido de litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Y bases alcalinos: y alcalino terrio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio, hidróxido de bario. Óxidos no tan comunes como hidróxido de calcio, hidróxido de sodio e el hidruro de sodio. Entonces,
Un momento. ¿Qué va a ocurrir? En el caso de los compuestos aromáticos, la basicidad va a depender mucho también de un factor que es la hibridación. Un momento, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos, por ejemplo, una amina terciaria. Las aminas terciarias, como la trimetilamina, es una amina alifática, ¿verdad? En este caso, es una amina alifática y es una amina fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos tres grupos alquilos que son dadores de electricidad electrónica por efecto inductivo más I. Y esta amina es más fuerte que la terbutilamina. ¿Cuál es la terbutilamina? Esta que está aquí. Es una amina, esto es una amina primaria. ¿Por qué? Es una amina primaria porque este grupo nitrógeno solo está unido a un solo átomo de carbono. Mientras que en este caso es una amina terciaria porque este nitrógeno está unido a tres átomos de carbono. Entonces, si yo considerara la fortaleza ácida, la trimetilamina tendría un pK sub B menor a la terbutilamina. Entonces, también tenemos varios, esta es la presentación de las aminas, tenemos varios tipos de aminas que pueden ser heterocíclicas, como la piridina, que en el caso de la piridina, esos pares de electrones están totalmente localizados. Y el pirrol, vamos a ver la diferencia de estos dos compuestos. Aquí tenemos la piridina y aquí tenemos el pirrol, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ya? Ok, mi pirrol, no. Vamos solo con el pirrol para que ustedes vean algo. Ok, esto vamos a ponerlo abajo. Nitrógeno. Y mi compuesto aquí, ok. Sí, vamos a hacer solo esto que está acá. Optimizo estructura 3D y la llevo. Fíjense, aquí ambos compuestos tienen una hibridación sp2. Estos dos nitrógenos que están acá, pudiéramos decir que su hibridación es sp2. Este nitrógeno, la hibridación es sp2. Y este nitrógeno que está aquí, su hibridación es sp2. ¿Qué va a ocurrir? Que el par de electrones que yo tengo aquí, este sistema es un sistema pi, ¿verdad? Que tiene 6 electrones. Y por lo tanto, esos 6 electrones que están aquí, estos dos electrones que están acá, él ya es aromático. Entonces, estos dos electrones no van a estar en el sistema pi. Ellos están perpendicular al sistema pi, por lo tanto no pueden deslocalizarse por resonancia. Y la piridina es un compuesto muy ácido, muy básico, perdón. Mientras que en el caso del pirrol, estos electrones, aquí hay 6 electrones, ¿verdad? Porque acuérdense la regla de Huckel, para que un compuesto sea aromático,
tiene que ser plano, cíclico, conjugado y cumplir con la regla de Huckel de 4n más 2 pi electrones, es decir, 2, 6, 10. Esos son los múltiplos, 14. Entonces aquí yo tengo 2, 4, aquí tengo solo 2, son 6 electrones. Entonces, en el caso del pirrol, estos par de electrones están deslocalizados por resonancia en torno al anillo. Y en la piridina, no, si yo comparara la acidez, la piridina sería mucho más básico que el pirrol, porque si yo protono, si ese pirrol toma un protón más para formar, es decir, para formar esto que está aquí, él inicialmente era esto, ¿verdad? Con sus dos pares de electrones aquí. Y si él reacciona con una especie HA, ese compuesto va a ser una base muy débil porque cuando reaccione con esa especie HA y forme esta especie que está aquí, cargada positivamente, ¿verdad? Más a menos, que es la base conjugada de HA, como un par iónico íntimo, voy a haber perdido la resonancia. Voy a romper la aromaticidad. Y al romper la aromaticidad, la energía no es favorable. Y además que el par de electrones están deslocalizados por todo el anillo. Entonces, ¿qué otras características voy a tener? Por ejemplo, las aminas alifáticas, en general, porque ese nitrógeno tiene una hibridación sp3, van a ser más básicas que las aminas aromáticas. Entonces, ¿cómo yo determino la fortaleza de una base? La fortaleza de una base yo la determino en función de su constante de basicidad, como hemos visto, pK sub B. Si yo tengo este siguiente equilibrio químico, disculpen estos errores que se mueven con el LibreOffice, a veces la flecha. El K sub B es la concentración de la base BH más multiplicada por la concentración de iones hidroxilo elevado a su coeficiente estequiométrico según la ley de acción de masa, dividida entre la concentración de la base B. Y la escala para los compuestos básicos sabemos que es el pOH, aunque uno utiliza más el pH. Entonces, ¿qué ocurre? Que al igual que el pK a medida que la K sub B aumenta, el pK sub B disminuye, es decir, los compuestos con un pK sub B más bajo son más básicos. Por ejemplo, fíjense, un pK sub B de 0 es un compuesto, o vamos a verlo aquí. En el caso del hidroxilo, un K sub B de 1 es un pK sub B de 0. Es más ácido que, por ejemplo, que la anilina, que tiene un pK sub B de 4,3, un K sub B de 4,3 por 10 a la menos 6 y su pK sub B de 9,4. Entonces, recuérdense la relación inversa. K sub B aumenta, pK sub B disminuye. Y el compuesto es más básico. Ok. Entonces, aquí podemos sacar, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuál de esos compuestos es más básico? Ordene, para la chica que me preguntó ahorita cómo son los ejercicios. Son de este estilo. Por ejemplo, les dan una serie de estructuras químicas o un equilibrio químico y les dicen que ordenen por acidez. Por ejemplo, aquí tenemos estas tres estructuras. Y yo no me traje los pK sub B. Tengo la estructura A, la estructura B y la estructura C. ¿Cuál compuesto será más básico? Vamos a hacer un orden creciente de basicidad, es decir, el compuesto que tenga el menor pK sub B. Entonces, en el caso del pirrol ya lo vimos. Este compuesto, este par de electrones, está localizado por resonancia en torno al anillo aromático. Si está localizado por resonancia en torno al anillo aromático,
Aquí tengo un par de electrones, entonces lo pongo a reaccionar con la especie Ha, se va a ionizar, ¿verdad? O por ejemplo, no con la especie Ha, vamos a poner un reactivo específico, vamos a poner ácido carboxílico o un ácido clorhídrico para formar un clorhidrato. ¿Cuál sería el equilibrio ácido-base? Nitrógeno, ¿verdad? Toma protón y esto se rompe. Entonces sería hidrógeno, hidrógeno más cloruro menos. Sería el compuesto, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la anilina? Aquí, ¿qué ocurre? Cuando yo formo esto, pierdo la aromaticidad y por lo tanto no es muy favorable. En el caso de la anilina, nosotros sabemos que él es un compuesto básico. Esto tiene, fíjense, esto es un nitrógeno con una hibridación sp2. Aquí tengo la anilina y él se deslocaliza por resonancia en torno al anillo aromático. Pero este par de electrones, ¿verdad? Que tengo aquí, si se localiza por resonancia en torno al anillo aromático, cuando se protone, ¿verdad? Más el cloruro, este par de electrones no está tan disponible, pero sigue estando disponible porque la aromaticidad del anillo no depende de él. Y en el caso de creo que es la acetamida, sí, la acetamida porque disculpe, vamos a ver, acetamida, ¿m? Aquí tengo CH3, doble enlace carbono, nitrógeno, más HCl, ¿verdad? Primero y principal, el centro más básico aquí no es el nitrógeno, sino es el átomo de oxígeno, que va a estar deslocalizado por resonancia. De hecho, las acetamidas que ustedes tienen aquí son compuestos que son muy poco básicos. ¿Por qué? Porque ese par de electrones está tan comprometido, ¿verdad? Ese par de electrones que ustedes tienen acá está tan comprometido por resonancia que su basicidad es casi despreciable. Entonces, si yo tratara de establecer cuál es más básico, yo diría un orden creciente que el más básico vendría siendo B, porque hibridación sp2, sp2 y sp2, pero la aromaticidad no depende de la anilina. Después, estos dos son muy pocos básicos, pero diría que viene A, el pirrol, y después diría que viene C. Vamos a ver. Fíjense lo que les dije. El compuesto más básico es la anilina con un pK sub B de 336. ¿Por qué? Porque la carga negativa se deslocaliza, perdón, el par de electrones no está tan disponible, se deslocaliza en torno al anillo aromático, pero este sistema ya es aromático, ya tiene 6 electrones. El pirrol es muy poco básico porque si yo lo protono, voy a perder la aromaticidad. Y la Z-anilina es menos básico porque este traslape entre el carbono y el nitrógeno, recordemos en la tabla periódica tengo carbono, nitrógeno, oxígeno, los tres elementos van así. Y el tamaño atómico aumenta de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Entonces el carbono es relativamente, sí, vamos a ver, el iónico. Vamos a ver el radioatómico para que lo vean. Es relativamente más grande que el nitrógeno. Esto también lo vieron en química general. Ok, fíjense. No, son puras energías.
El radio atómico, lo que les digo, de arriba hacia abajo porque estoy aumentando el número de protones y de derecha a izquierda porque el efecto apantallamiento va disminuyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los tres orbitales, los tres elementos, son de tamaños similares, carbono, nitrógeno y oxígeno, el traslape de sus orbitales atómicos para formar el orbital molecular entre estos elementos es muy efectivo. Entonces, esta deslocalización electrónica es muy efectiva. Por eso es que decimos que las acetamidas o las amidas son compuestos neutros. Cuando ustedes vean una mezcla de separación y nada más tengo un solo grupo funcional, las amidas son compuestos neutros. Una relación, por ejemplo, entre... Aquí les muestro la relación que existe entre K sub A y K sub B, que como sabemos, esta es la deducción, pero en medio acuoso, el producto de K sub A por K sub B les da K sub W, que es igual a que el pK sub A más el pK sub B les da pK sub W. Y eso es igual a 14. Porque estamos desarrollándolo en medio acuoso donde el producto del agua de la concentración de iones hidroxilo por la concentración de iones hidrógeno es igual a 1 por 10 a la menos 14 y cuando le sacamos el menos logaritmo es esto. Entonces vamos a seguir haciendo ejercicio. ¿Hacia dónde se desplaza este equilibrio químico? Vamos a... Clear Canvas. ¿Hacia dónde se desplazará? Entonces tenemos que analizar las estructuras, fíjense. En este caso tenemos una base, que es una amina primaria, y tenemos el ion acetato. Entonces aquí tenemos base 1 y aquí está la base 2 o el ácido 1 y este es el ácido 2. Ustedes tienen que ver qué es lo que más fácil pueden analizar, fíjense. Que sepamos la acidez de estos dos grupos es complicado en el sentido de que ustedes no saben cómo se comporta para, este es básicamente este equilibrio que está aquí, de la metilamina protonada, es esto que está acá. Entonces, vamos a analizar las bases. ¿Qué tengo aquí? Tengo una amina alifática primaria que tiene ese par de electrones muy localizado. Y aquí tengo, voy a analizarlo con la otra base, que es la base 2. O sea, ustedes tienen que comparar o el ácido de este lado con el ácido de este lado, o la base de este lado con la base de este lado. Perdón. Aquí está, este señor está en su forma desprotonada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sencillamente lo que va a ocurrir es lo siguiente, que este protón, esta amina, va a tomar el protón del ácido carboxílico más fácil que el acetato, que es la base conjugada de un ácido fuerte. Entonces, esta base va a ser más fuerte y el equilibrio se debería desplazar hacia los productos. Vamos a ver. Entonces, según esto, fíjense, tengo los pKa. Aquí están comparando los ácidos. El pKa del ácido carboxílico es mucho más pequeño que el de el metilamonio y al ser más pequeño que el del metilamonio, entonces va a ser más fácilmente el protón y se va a desplazar hacia los productos. Es lo mismo
Que si yo lo quisiera hacer, por ejemplo, en este caso, es súper sencillo porque estamos comparando la fortaleza de mi ácido acético con la fortaleza del agua, que es el ácido. Esto es ácido 1, ácido 2. O base 1 con base 2. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Bueno, el ácido acético es un ácido más fuerte que el agua, el equilibrio sería desplazarse los productos, o si compara el hidróxido de sodio, perdón, que está entre siendo base 2 y esta es la 1. Es una base mucho más fuerte que el acetato y va a tomar más fácilmente el protón que el ácido acético y el equilibrio se va a tener que desplazar hacia los productos. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a estudiar? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los ácidos. Vamos a ver todas las características estructurales que a mí me van a determinar si un determinado compuesto es un compuesto ácido, básico o neutro. Entonces vamos a considerar el tamaño de la base, la hibridación del átomo de nitrógeno, que ya por ahí les voy diciendo que las bases que tengan hibridación sp3 van a ser unas bases más fuertes si los comparo con sus análogos estructurales que tengan una base sp2 y a su vez una base sp. ¿Por qué? Porque estoy incrementando el carácter de orbital s. A medida que yo tenga un mayor carácter de orbital s, los electrones están más internos y por lo tanto van a ser, están más internos y va a ser más difícil extraerlo. O perdón, están más internos y la definición es que si es un sp3, el par de electrones está así en una base, disponible. Y si es un sp, están así, menos disponibles a ser donados. Vamos a ver los efectos inductivos y de resonancia del solvente, estéricos y de puentes de hidrógeno. Entonces, ya vamos a ver un poquito y culminamos. Entonces, fíjense, referente al tamaño de la base, tengo que, esto no es tan fácil verlo, pero que las bases sean más voluminosas va a hacer que ese par de electrones esté más polarizable y por lo tanto más disperso y menos disponible a ser donado. Por ejemplo, comparo el análogo de la serie del grupo del oxígeno, el grupo 6A de la tabla periódica, que su configuración electrónica es NS2 NNP4. NS2NP4 y está conformado por el oxígeno, por el azufre, por el selenio y por el teluro. Los más, no voy a tocar los elementos más hacia abajo reactivos, nada más esto aquí. Entonces, ¿qué ocurre? El oxígeno, su par de electrones, tenemos que los grupos metilos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo más I. Y aquí tengo este grupo dador de densidad electrónica por efecto inductivo más I. Y va a hacer que este par de electrones esté totalmente localizado sobre aquí, mientras que en el azufre tengo los mismos efectos más I, pero sencillamente como es más voluminoso, este par de electrones está aquí, está aquí, está aquí, se dispersa sobre toda la nube electrónica. A diferencia del oxígeno, que él va a estar más localizado. Otro efecto súper importante que les había comentado es el efecto de la hibridación del átomo de nitrógeno. Por ejemplo, si yo comparo la piridina, lo que les decía, vamos a cambiar la piridina, tengo todo el sistema conjugado pi. Está de esta manera. Entonces, en el caso de la piridina, ese par de electrones no se deslocaliza por resonancia, porque todo este sistema conjugado pi está aquí y aquí abajo está el otro sistema conjugado pi. Entonces, ¿qué ocurre? Este par de electrones, en el caso de la piridina, tiene una hibridación sp2 con un pK sub P de 8,75.
¿Qué ocurre? Si yo lo comparo ahorita con la ciclohexilamina, que podemos decir la piperidina, ¿qué ocurre? Este tiene una hibridación sp3 y este elemento tiene una hibridación sp2. La clase pasada vimos el carácter S de una hibridación sp2 es de 33.33% y el de una sp3 es de apenas 25%. Es decir, cuando yo incremento el carácter S, el par de electrones está más unido al núcleo y por lo tanto se van más fácilmente. Y en una hibridación sp, el carácter S es del 50%. Entonces, ¿cuál sería más básico aquí? El más básico aquí sería el que cede más fácilmente ese par de electrones, que es la piperidina, que es 2.88. Después viene la piridina con 8.75. Y de último, el acetronitrilo con 24. Es igual a los ácidos, pero en los ácidos vemos la estabilidad de la base conjugada y en las bases vemos la fortaleza como les digo, del par de electrones. ¿Qué tan disponible está? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ordenar estos pares de electrones. Por ejemplo, ¿cuál sería el más básico aquí? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Aquí los nitrógenos más básicos, si yo digo que esto es A y esto es B y esto es C, el nitrógeno más básico, de hecho, aquí yo veo que A es químicamente equivalente a B, viene siendo C. ¿Por qué? Por las estructuras de resonancia que voy a obtener hacia acá. Entonces aquí, esta es una estructura resonante y la otra estructura resonante sería NH2, H, carga negativa, doble enlace. Claro, cuando tengo esto, aquí tengo una carga positiva y aquí va a tener una carga positiva. De igual manera, yo pudiera decir estos nitrógenos. Por ejemplo, este nitrógeno, si este es A, B, esto es C, esto es D y esto es E. Por ejemplo, el nitrógeno A es menos electronegativo que el nitrógeno B. ¿Por qué? Porque el nitrógeno B tiene deslocalización electrónica por resonancia. El nitrógeno E, si yo lo veo aquí, deslocaliza su par de electrones hacia acá. Y es una amida. Y el nitrógeno D deslocaliza su par de electrones hacia acá. Pero fíjense algo el nitrógeno A, que el nitrógeno A también deslocaliza su par de electrones hacia acá. Entonces, si yo adornara esto como un orden creciente, yo diría que el nitrógeno más básico pudiera ser B y que su basicidad va a ser, y miren a E acá, también da densidad, le puede dar hacia abajo y hacia acá. Perdón, el nitrógeno más básico es C. Después viene siendo B porque recibe el par de electrones. El menos básico aquí. A es un poco básico porque deslocaliza la densidad electrónica hacia acá y hacia acá. Yo diría que E es menos básico porque es una amida y también deslocaliza la densidad electrónica hacia arriba e inclusive hacia abajo del anillo. Tengo I después de. Vamos a verlo. A cede densidad electrónica hacia arriba y también hacia este átomo de oxígeno. Entonces es poco básico. Pero E
es una amida hacia arriba y hacia abajo, va a ser menos básico que A. D, C, densidad electrónica. Y los que aceptan A, B acepta densidad electrónica, pero un solo par de átomos, pero C acepta densidad electrónica de este grupo amino y de este grupo nitrógeno E. Entonces ese sería el orden correcto de acidez. Fíjense chicos, déjenme ver qué tenemos acá. Ok, ok, vamos a terminar con esto que está aquí. Ok, fíjense. Si yo quisiera saber cuál compuesto es más básico de estos nitrógenos, ¿verdad? La lidocaína, fíjense que esto es un nitrógeno con hibridación sp2 y esto es un nitrógeno con hibridación sp3. Entonces, si yo digo que esto es A y este nitrógeno es B, yo diría que el nitrógeno A, por ser una amina alifática primaria, tiene un pK sub B menor, es decir, el pK sub B de del nitrógeno A es menor al pK sub B del nitrógeno B. Y ahí está, fíjense, 592 y 1003. Igual aquí, vamos a descartar esto acá. Vamos a volver a abrir la lámina. Ok, efecto inductivo. Hasta aquí nos paramos. Ok, fíjense, si yo quisiera ahorita ver cuál nitrógeno es más básico, yo tengo este compuesto que está acá. No, vamos a quitar esto, fíjense. Esto es un nitrógeno con hibridación sp3 y es una amina alifática terciaria. Esto es una amida porque la carga negativa se deslocaliza hacia acá. Y esto vendría siendo un átomo 2468 que tiene hibridación sp2. Entonces, si yo digo que esto es A, esto es B y esto es C, yo diría que si hago un orden decreciente, el nitrógeno A es más básico que el nitrógeno C y ese a su vez es más básico que el nitrógeno B. Y ahí está, el nitrógeno A tiene un pK sub A de un pK sub B de 5,8, 12,1 y no es apreciable porque básicamente una amida es un compuesto neutro en el fluorazepam. Fíjense chicos, vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima clase continuamos. Como la próxima clase vamos a ver un poquito de teoría de lo que son los efectos inductivos y de resonancia y hacemos también un poco de problemas. Yo les voy a compartir también videos que tengo grabados en YouTube de la resolución de las guías de ejercicios. Ya se los comparto. Déjenme detener la clase. Hasta aquí la clase número 2 de la sección C.